A mi bisabuelo. Johannes Caspar Dassel, 13.8.1840-18.2, 1913. Emigrado socialista a América Latina en 1870. Originario de Schweinfurt, Alemania. Quien con sus manos de carpintero fabricó los muebles de la primera casa del pueblo de nuestro continente en Buenos Aires, sede del entonces Partido Socialista, que se situaba en Avenida de Mayo. Ya sus amigos del Boulevard. Al pueblo nicaragüense, que por su revolución sandinista está elaborando en la praxis una novedosa versión del marxismo. Palabras preliminares. Y entre agosto de 1861 y julio de 1863, Marx escribió 23 cuadernos de apuntes que fueron publicados por primera vez de 1976 a 1982. Este material fue consultado por Engels y Kautsky para publicar los tomos 2, 3 y 4 de El Capital. Desconocidos por la tradición marxista posterior, se trata de 1.472 folios manuscritos que consisten en 2.384 páginas editadas. 1. Este enorme material, del cual Engels había realizado una rápida descripción en el prólogo del tomo segundo de El Capital, es un estadio intermedio entre los Grundrisse de 1857-1858, 2. y la redacción de los manuscritos del 63 al 65 y del tomo primero de El Capital, que apareció en 1867. Hasta el presente, no hemos encontrado ninguna obra que trate in extenso todos estos manuscritos del 61 al 63, aunque hay algunos trabajos parciales, como los de W. S. Vygotsky, El devenir de la teoría económica de Marx, 3, o, del mismo autor, La historia de un gran descubrimiento emoticono cara triste 4, Manfred Müller, sobre la senda hacia El Capital, emoticono cara triste 5. Walter Tuchscherer. Antes del surgimiento de El Capital, 6, el Project Group Desarrollo del Sistema Marciano, ha publicado el cuarto tomo de El Capital. Comentario a la Teoría sobre el plusvalor, 7, el cual consideraremos en su momento. Y, por último, existe también la reciente obra de varios autores, entre ellos los editores de los manuscritos del 61 al 63, bajo el título El segundo esbozo de El Capital, 8. Sin embargo, no hemos querido comenzar en 1861 porque nos enfrentaríamos directamente con el capítulo tercero de la futura obra. Terminamos nuestro trabajo anterior, 9, con las obras de Marx producidas hasta diciembre de 1858, para poder arrancar con esta en enero de 1859, e incluir así los capítulos I y II, que al tratar sobre la mercancía y el dinero constituyen el contenido de la contribución a la crítica de la economía política, 10. Es decir, abarcaremos 4 años y medio, de los 40 a los 45 años de la vida de Marx, de enero de 1859 a julio de 1863, época en que Marx vivía en la casa situada en Grafton Terrace 9, no lejos del hermoso Hampstead Heath, parque en el que Marx amaba pasear cuando podía, ubicado cerca del cementerio de Highgate donde reposan sus restos mortales. Fueron tiempos sumamente duros para Marx y su familia, la pobreza, la miseria casi, la enfermedad y hasta la soledad. Hasta 1864 no se fundaría la Internacional. Preocupaban hondamente a aquel hasta ese entonces casi ignorado exiliado alemán en Londres. El 25 de febrero de 1862 escribía a Engels que si se consideran bien las cosas, una vida tan miserable no vale la pena ser vivida. 11. Y el 18 de junio todavía le comunicaba a su amigo,
mi mujer me ha dicho que desearía estar en la tumba con los niños, y yo no puedo criticarla, porque las humillaciones, los sufrimientos y los horrores de nuestra situación son verdaderamente indescriptibles. 12. Fue en septiembre de ese año cuando Marx, desesperado, pensó abandonar sus estudios y dedicarse a alimentar a su familia. Para ello, intentó trabajar como empleado en el ferrocarril de Londres, pero fue rechazado en el examen de admisión por mala letra. Años después, el 30 de abril de 1867, escribía sobre esa etapa sombría: todo el tiempo que podía consagrar al trabajo debí reservarlo a mi obra, a la cual he sacrificado mi salud, mi alegría de vivir y mi familia. Si fuéramos animales, podríamos naturalmente dar la espalda a los sufrimientos de la humanidad para ocuparnos de nuestro propio pellejo. Pero me hubiera considerado poco práctico de haber muerto sin al menos haber terminado el manuscrito de mi libro. 13. Todavía peor, en 1860 Marx debió perder energía y tiempo para escribir el panfleto autojustificativo contra Vogt, ya que, en su soledad y dificultades, creyó que el ataque podría destruir sus posibilidades políticas y aún personales futuras. En realidad la defensa fue tiempo perdido, pero no para aquel Marx acorralado. El 23 de febrero de 1859 escribió Marx una especie de curriculum vitae en el prólogo de la contribución. Allí nos informamos de cuáles fueron para el mismo Marx los trabajos más importantes hasta ese momento, sus artículos sobre el robo de la leña y el parcelamiento de la propiedad de la tierra del Mosela, la justificación de su crítica al socialismo y comunismo francés. Recordamos nosotros ahora haber criticado en los años 70 al marxismo, pero al althusseriano, aunque algunos pensaron que criticábamos a Marx. Sin más, la crítica a Hegel en su filosofía del derecho, el manifiesto, la miseria de la filosofía, el corto escrito sobre el salario y los artículos de la segunda época de la Nueva Gaceta Renana. Y es allí donde nombra al Museo Británico, que comenzó a usar desde 1850. Cuando culminaba la contribución de 1859 escribió: este esbozo acerca de la marcha de mis estudios en el terreno de la economía política es el resultado de una investigación escrupulosa y que ha llevado largos años. 14. En efecto, largos años de estrictos trabajos teóricos habían llenado la vida cotidiana de Marx. Su técnica de trabajo era pausada, limitada por la pobreza, que le exigía escribir en el Museo Británico sus cuadernos de extractos, pero afirmada por una tenacidad inquebrantable fundada en una pasión ética que partía de la conmiseración por el dolor de los pobres, oprimidos, explotados. Veamos un ejemplo. Esquema 1. Manera de estudiar y redactar los manuscritos del 61-63. C.F. M. Müller, Die Vorbereitenden Materialien für Marx Ökonomisches Manuskript von 1861-1863, en Beitrage sur Marx Engels Forschung, Berlin, 11977, pp 95-102. Der zweite Entwurf des Kapitals, pp 305-309, W. Vygotsky, zur Erarbeitung der Struktur der ökonomischen Theorie durch Marx in den Jahren 1859-186 L. En Arbeitsblätter zu Marx Engels Forschung, Halle, 141982, pp 5-19. Quizá por la Rowan Street, Marx debió tener acceso a la biblioteca del museo, que desde 1857, cuando comenzó los Grundrisse, tenía la inmensa cúpula bien iluminada. Quizá en el escritorio, 0-7, nadie lo sabe con certeza, leyó los cientos de libros que cita en sus obras. Un cuaderno de citas, Citatenheft, 15, que elaboraba en el museo durante el día, le servirá para la redacción de los 23 cuadernos que constituyen los manuscritos del 61 al 63.
Pero, además, usó igualmente para apuntes en el museo el cuaderno 7 de los Grundrisse, desde la página 63b hasta la 192. En la redacción en su casa, con frecuencia nocturna, usaba igualmente sus numerosos cuadernos de años anteriores, 1851 a 1856. También hay casos de clara consulta y hasta copia de los Grundrisse mismos. Conociendo las angustias existenciales de Marx y las limitaciones de su técnica de investigación, ya que no poseía los libros, es asombroso su talento para vencer tantas negatividades. Su texto es limpio, coherente, profundo, y sin embargo no se conformará con él, no estará maduro para la publicación. Aunque la obra se encuentre entera ante su vista como un todo artístico, el artista no se siente expresado en ella, y por tanto, como muchas otras obras, la entregará a la crítica de los roedores. Como en el caso de los Grundrisse, entraremos en el laboratorio mismo de Marx y veremos cómo va desarrollando conceptos, construyendo categorías. Veremos los progresos con respecto a los Grundrisse, pero su inmadurez si comparamos los resultados con el Capital. 2. Marx no era como Nietzsche, quien escribía aforismos al correr de la inspiración y la pluma. Muy por el contrario, Marx necesitaba rumiar los planes de su futura obra, que conmovería los cimientos mismos de la historia universal del siglo XX. Al menos existen unos 19 planes hasta el 30 de abril de 1868. Los 10 primeros planes ya los hemos estudiado en una obra anterior. 16 corresponde ahora a partir desde la carta a Engels del 13 de enero de 1859. El manuscrito tiene unos 12 pliegos de imprenta, 3 fascículos, y no te caigas de espaldas, a pesar de su título, El Capital en general. Estos fascículos no tienen todavía nada sobre el capital, sino solo los 2 primeros capítulos. 1. La mercancía. 2. El dinero o la circulación simple. 17. La primera parte de esta obra estaba pensada en 4 secciones. La primera de estas secciones era sobre el capital, las otras 3 serían la competencia, el crédito y el capital accionario. Marx planificaba esta parte como el primero de 6 libros, los otros contendrían las cuestiones de la renta, el salario, el Estado, las relaciones entre ellos y el mercado mundial. En ese momento, la sección sobre el capital tenía 3 capítulos, la mercancía, el dinero y el capital propiamente dicho, que se estudiaba en el capítulo 3. Marx fracasó en su intento de escribir este capítulo en el llamado Urtext de 1858-18, por ello los manuscritos del 61 al 63 se inician como capítulo 3. Hacia la crítica de la economía política se enuncia en la tapa del primer cuaderno de estos manuscritos, capítulo 3. El capital en general. A agosto 1861, tercer capítulo. El capital en general, 1 a 3, 3. Así, pues, todos los manuscritos del 61 al 63 deben ser considerados partes del capítulo 3. Pero en realidad, y muy pronto, Marx entendió que era demasiado material para un capítulo. Como consecuencia de sus investigaciones, el plan primitivo estalló en muchos pedazos. En una carta a Weidemeyer, del 1 de febrero de 1859, indica detalladamente el índice de la contribución, aunque con diferencias. Su obra futura consistirá entonces en 6 libros. El primer libro se divide en 4 partes, la primera parte en 3 capítulos, mercancía, dinero y capital. 19. Lo mismo se repite en las primeras líneas del prólogo de la contribución. 20. Al terminar la redacción de la contribución. Y en vista de comenzar el capítulo 3,
prometido para la edición como fascículo, Marx comienza el trabajo teórico sobre el capital mismo, es decir, comienza a elaborar planes analíticos sobre este tema. Para ello, necesitaba en primer lugar hacer una reseña de mis propios cuadernos, escribe él mismo en un sumario de los Grundrisse de los cuadernos M, I7, B y B, en febrero de 1859, 21, es muy importante recordar en la lectura de los manuscritos del 61 al 63 esta reseña, porque tenemos ahí la percepción de Marx mismo de los temas todavía pertinentes de los Grundrisse. Volveremos sobre esto más adelante. En el mismo febrero o marzo de 1959, o posteriormente, Marx expone claramente un plan muy elaborado del capítulo tercero, que al fin nunca publicó. En este plan, que es al mismo tiempo, reseña, de los Grundrisse no que nos muestra el modo de trabajar de Marx indicado en el esquema 11, se encuentra ya casi, con pocas variantes, el plan de los cuadernos IV de estos manuscritos del 61 al 63. La semejanza entre este plan y el considerado en la redacción de estos cuadernos es tan grande que podemos suponer que al escribir sus notas en realidad Marx tenía ante su vista este proyecto de borrador de febrero-marzo de 1859 o del verano de 1861. Las palabras son las mismas y aún los conceptos. La utilidad de este plan, por otra parte, reside en que nos permite saber exactamente los textos de los Grundrisse a los que Marx se refiere. La articulación es la siguiente. Y el proceso de producción del capital. 1. Transformación del dinero en capital. Transición. Intercambio entre capital y capacidad de trabajo. El proceso de trabajo. El proceso de valorización. 2. El plusvalor absoluto. 3. El plusvalor relativo. Cooperación simple. División del trabajo. Maquinaria. 4. La acumulación primitiva. 5. Trabajo asalariado y capital. Manifestación de la ley de apropiación en la circulación simple de mercancía. Inversión de esta ley, 22. Con respecto al índice de los manuscritos del 61 al 63, hay solo algunas diferencias que indican que, de marzo de 1859 a agosto de 1861, hubo alguna maduración. Por ejemplo, en 1859 se habla en I1, P, de intercambio entre capital y capacidad de trabajo, mientras que en agosto de 1861 se coloca en lugar de capital, dinero. Es decir, en 1859 no se había advertido claramente que el primer enfrentamiento era entre un dinero, que no era todavía capital. Este plan contiene todavía una segunda parte sobre el proceso de circulación del capital en vista del tomo segundo de la futura obra y una tercera sobre capital y ganancia que trataremos en el capítulo 12. Además de la carta a Kugelmann del 28 de diciembre de 1862, 23, debemos estudiar en su momento el plan de enero de 1863, que manifiesta ya todos los avances de los manuscritos que comentamos aquí, 24. Pero el problema de fondo no es solo ir alcanzando claridad en cuanto a los planes, sino con respecto al desarrollo del concepto y constitución de las categorías con las que se debía articular el discurso dialéctico de la crítica de la economía política burguesa. Eran necesarias nuevas categorías y un nuevo sistema como condición de posibilidad de un nuevo orden del concepto que se manifiesta en los planes. De esta manera, considerando el trabajo de laboratorio teórico que contienen estos manuscritos del 61 al 63,
Podemos indicar de manera general que es un estudio mucho más avanzado que los Grundrisse, y habrá que mostrarlo en cada caso, pero todavía no tan desarrollado como en el Capital, y habrá que indicarlo también. ¿En qué consisten los adelantos teóricos de estos manuscritos del 61 al 63? ¿Cuáles son los niveles donde el avance es notorio y claro? Todo esto se verá en el desarrollo mismo de nuestro comentario, en el transcurrir de los capítulos. Pero desde ya deseamos advertir ciertas cuestiones nodales. En primer lugar, recordemos que los manuscritos tienen 3 etapas, o 4 para otros, 25, de redacción y temas. 1. De agosto de 1861 a marzo de 1862 escribe los cuadernos IV, que abarcan la temática del futuro tomo primero de El Capital, pero solo hasta la cuestión del plusvalor relativo. Aquí interrumpe la redacción para asegurar lo ya ganado. Editado en Mega 11, 3, 1. Nuestros capítulos 3 a 5. 2. De marzo de 1862 a noviembre del mismo año redacta los cuadernos B15 hasta el folio manuscrito 944. Marx constituye nuevas categorías y profundiza la cuestión del plusvalor desde las diversas perspectivas históricas en los tomos denominados Teoría sobre el plusvalor. Editado en Mega 2, 3, 2 a 4, capítulos 6 a 11. 3. De noviembre de 1862 a julio de 1863, cuadernos 15-23, Marx trata diversos temas de lo que correspondería a los tomos 2 y 3 de El Capital. En una última parte vuelve sobre cuestiones complementarias de los cuadernos IV, pero también trata asuntos del futuro tomo segundo, reproducción, y 3, ganancia, precio de producción, etc. Editado en Mega 2, 3, 5 a 6, nuestros capítulos 12 a 13. Después de estos manuscritos, Marx redactó todavía los manuscritos del 63 al 65, de los que hasta el presente solo se conoce el llamado capítulo sexto inédito, 26, donde expuso una variante del futuro libro 2 de El Capital y la única del tomo tercero, que usaría Engels para su publicación en 1894. Volvamos entonces a nuestro tema, pero partiendo de un ejemplo que pueda guiarnos. La categoría plusvalor es compleja, es decir, supone en su construcción, fruto de un desarrollo teórico productivo, muchas otras categorías más simples. Para poder constituir la categoría plusvalor es necesaria al menos la categoría de plustiempo o plustrabajo. Para la constitución de esta categoría, es condición elaborar la categoría de tiempo necesario. Esta por su parte exige la de capacidad de trabajo, esta, a su vez, la del trabajo vivo, como fuente creadora de valor, sin valor alguno, y esta, por contradicción, la de trabajo, objetivado o pasado, como capital variable, dinero que se expresa en el salario y que paga el valor de la capacidad de trabajo. El trabajo vivo, por su parte, no solo se opone al trabajo objetivado pasado, dinero, capital, sino que además debe distinguirse en el trabajo concreto, que produce valor de uso, y el trabajo abstracto, que determina el valor de cambio. De donde se obtendrá la categoría de valor. Mediante todas ellas se puede construir la categoría compleja de plusvalor. Esquema 2. Desarrollo del concepto y constitución de categorías simples y complejas. La dirección de la flecha indica el movimiento del desarrollo del concepto desde las categorías más simples a las más complejas. En estos manuscritos del 61 al 63 Marx constituirá nuevas categorías exigidas por un discurso dialéctico que se va internando en la realidad, en la estructura esencial de lo real,
desarrollando su concepto, y por ello necesita nuevos instrumentos hermenéuticos. Descubrir por nuestra parte la necesidad de dichas categorías es comprender en verdad a Marx, es descubrir su método, el orden de sus categorías. Esto permitiría al filósofo en América Latina desarrollar, de la misma manera como lo hizo Marx, las categorías nuevas que nuestra realidad irrepetible y original, la original, es la realidad y no la filosofía, exige, necesita. El desarrollo del concepto de capital y la constitución de las categorías, por otro lado, es un proceso que establece una relación con la realidad misma que, por su parte, es igualmente un proceso histórico concreto. Engels escribió con claridad que el concepto, Begriff, de una cosa, Sache, y su realidad, Wirklichkeit, discurren simultáneamente con una línea asíntota, siempre se aproximan pero nunca coinciden. Punto 27. Se trata de un proceso infinito esencial, dice en la misma carta, de no coincidencia del concepto con la realidad, y del concepto con su fenómeno, con su apariencia, Erscheinung. Tomemos algunas páginas de los manuscritos del 61 al 63, cuadernos B8. Marx distingue, primeramente, entre intuición y concepto. En un pasaje de Petty podemos descubrir una intuición de lo que es el plusvalor, aunque la trata solo bajo la forma de renta de la tierra. 2, 504, 1, 163. La intuición es una concepción, conceptuación o formación de un concepto, oscura, inicial. El concepto es la representación explícita, pero puede igualmente haber concepción, falsa, los fisiócratas partiendo de una falsa, Falschen, concepción, falsa representación, Vorstellung, 440, 29 a 39, 1, 138, o, confusa, el término, confusión, es uno de los preferidos por Marx para denominar el error necesario de la economía política burguesa. 27b, la concepción o el concepto verdadero es claro, y las terminaciones que lo constituyen no se confunden, se distinguen. La intuición es ambigua e inicial, el concepto falso es confuso, el concepto verdadero tiene determinaciones bien delimitadas. Estas determinaciones, constitutivas del concepto, determinan su contenido, las diferentes partes objetivas, Gegenständlichen Bestandteile, 337 a 338, y 37, son separadas en las determinaciones abstractas, 27c, con las que se desarrolla el concepto. Por su parte, el concepto puede ponerse en una forma abstracta general, la esencia, o puede manifestarse como una forma fenoménica. El concepto, además, debe distinguirse de la mera apariencia empírica. Empirischen Schein. 387, 17 y 87. Una categoría no es, sin embargo, el concepto. El concepto, como su nombre lo indica, fruto de una concepción racional, se refiere al contenido global y en movimiento, es un todo conceptuado, el capital por EJ, mientras que las categorías indican un momento del mismo concepto, constituidas por el entendimiento representativo, es el momento analítico, en cambio, el conceptuar es dialéctico, como instrumento de interpretación en el orden del concepto, de un sistema, de un plan, del discurso dialéctico. El concepto dice relación a la estructura total y dialécticamente móvil de las determinaciones, las categorías dicen relación a otras categorías, son las partes del discurso sistemático, científico. Marx entonces se mueve de las intuiciones al concepto que en su desarrollo va constituyendo categorías
pasa de momentos falsos y confusos a los claros y distintos en el orden sistemático de un orden exigido por la realidad. Además, le pone nombres, denomina al concepto y las categorías, haber bautizado con nombres más precisos, 338, 26 y 37, aunque frecuentemente dichos nombres, tomados de la economía política burguesa, tienen variaciones y diversos significados. Hay, y esta será una hipótesis central de nuestro trabajo, evolución de contenidos y denominaciones en el pensamiento de Marx, cambios semánticos conceptuales y categoriales. Por ejemplo, hasta el cuaderno 15 de estos manuscritos la categoría, precio de costo, significa, en la mayoría de sus casos, precio de producción. Hay entonces una evolución genética en la constitución de las categorías en Marx. Deberá entonces leerse el texto con cuidado, con una continua atención epistemológica ya que hay una evolución no homogénea en el nivel nominal, conceptual y categorial. Marx va elaborando, en el laboratorio, de los manuscritos del 61 al 63, nuevos nombres para nuevos conceptos y categorías, partiendo de los nombres, conceptos y categorías falsos y confusos de la economía política vigente, situándolos, además, en un orden sistemático, antes-después, y en una estructura de niveles, esencia profunda, apariencia superficial, etc., también nuevos. Estudiaremos todo esto con calma en los capítulos 11 y 14, a los que desde ahora remitimos. Para terminar, agradezco en primer lugar al Dr. Ignacio Llamas Huitrón, director de la división del CSH de la UAM Iztapalapa, y a la maestra María Cris en Florencia, por haber incluido esta obra en la colección de cuadernos universitarios de la citada universidad. Enero de 1988. Enrique Dussel. Departamento de Filosofía. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa.